Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver el típico problema del movimiento rectilíneo uniforme de dos personas que salen de distintos pueblos y se tienen que cruzar, pero en esta ocasión que salen a tiempo diferente. Es decir, uno va a salir más tarde que el otro, ¿vale? Este ejercicio sé que a veces os cuesta un poquillo, pero ya veréis que fácil lo vamos a hacer. Así que no me enrollo más y empezamos. Antes de empezar, deciros que si queréis ver el mismo ejercicio, pero en una versión un poco más fácil, que sería la de cuando salen al mismo tiempo, os dejaré por aquí arriba un enlace directo al vídeo, por si lo queréis ver antes y luego veniros a ver este, ¿vale? Bien, clave de este ejercicio. A sale 15 segundos después. Vamos a pensar, si A sale tiempo después, significa que B ya lleva un tiempo moviéndose, ¿verdad? Él sale y luego sale A. ¿Quién va a estar más tiempo moviéndose? B, ¿verdad? Él ha empezado a moverse y luego sale A. Sale más tarde. Entonces, esto lo vamos a poner siempre como el tiempo de B va a ser igual al tiempo de A más 15. Esto es lo primordial y lo más, digamos, difícil de entender del ejercicio, ¿vale? ¿Este va a estar más tiempo? Siempre, ¿vale? Es decir, si dicen que A sale 15 segundos después, lo que vamos a hacer siempre es al contrario. Vamos a decir que es igual al de A más esos 15 segundos. Perfecto. En esta ocasión, nuestros dos pueblos están distando 4 kilómetros. Bueno, pues esos 4 kilómetros los vamos a pasar a metros. Y ya sabemos que estos son 4.000 metros. Todo a unidades del sistema internacional y usamos factores de conversión. En este caso, pues es muy fácil de hacer, no sería necesario hacerle el factor. En este caso, 60 kilómetros por hora. Ya sabéis, lo ponemos en fracción. Lo queremos llevar a metros por segundo. Yo quiero tenerlo en metros por segundo, ¿verdad? Quiero tener metros arriba, segundos abajo, segundos abajo. ¿Por qué? Porque hay dos cambios de unidades. Luego, kilómetro es el que tengo aquí y hora es la que tengo aquí. Y ahora, siempre, y el truco para no fallar es ir del grande al pequeño. Un kilómetro son 1.000 metros y una hora son 3.600 segundos. Así nos ahorramos tener decimales. Es mucho más sencillo. ¿Qué hacemos ahora? Pues mirad, kilómetro con kilómetro se cancela y hora con hora se cancela. Se quedan metros por segundo. Multiplicamos lo que tendríamos arriba, bueno, yo creo que esto ya lo vamos a dejar así, y se quedará 60. Multiplicamos por 1.000, es lo mismo que añadir 3 ceros, y lo vamos a dividir entre 3.600. Y esto se queda 16,67 metros por segundo redondeando, ¿vale? La primera parte del ejercicio siempre va a ser preparar los datos y ver lo del tiempo. En la otra ocasión tenemos 20 kilómetros por hora, y una vez que ya tenéis el primer factor de conversión hecho, el segundo es copiarlo. Por 1.000, un kilómetro, y aquí sería lo mismo, una hora, 3.600 segundos. Si no hay cambio de unidades es poner el mismo, ¿vale? Y ya vais bastante más rápido. Vale, ahora en vez de tener 60, pues tenemos 20 kilómetros por hora. Y eso se nos queda 5,56 metros por segundo redondeando. Ya lo tenemos. Ya está hecho, digamos, la parte más complicada del ejercicio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ver en dónde se cruzan. ¿Vosotros lo sabéis? Yo tampoco. Pero yo puedo decir que se van a cruzar, por ejemplo, en este punto. Y ahí es donde vamos a decir. ¿Por qué? Porque si la distancia entre ellos es de 4 kilómetros, vamos a poner nuestro sistema de referencia, por ejemplo, aquí. Y aquí decimos que este será el punto 0 y este será el punto 4.000. ¿Vale? Esto nos va a ayudar. Es como si tuviésemos una regla que va del 0 al 4.000 y tiene un mogollón de secciones entre medias. Lo que sí que tenemos claro es que cuando se crucen, el espacio en el que se va a encontrar A va a ser igual al espacio en el que se va a encontrar B. Cuando digo espacio, hablamos de posición. Ambos se van a encontrar en ese punto. Perfecto. Pues vamos a poner las ecuaciones. La única ecuación que vamos a encontrar en el movimiento rectilíneo uniforme es esa que dice que el espacio final es igual al espacio inicial más menos, ya veréis por qué pongo más menos, la velocidad por el tiempo. ¿Por qué digo más menos?
Tened en cuenta que estamos poniendo un sistema de referencias que va del 0 al 4000. Será más cuando vaya hacia la derecha. Todo aquello en nuestro sistema de referencia que vaya hacia la derecha será menos. Pero si en este caso, como es en la de B, va hacia la izquierda, es como los ejes de coordenadas. Hacia la izquierda vamos a tener los negativos, así que si vamos hacia la izquierda, esa velocidad va a ser negativa. Pongámoslo en práctica. Vamos a escribir la ecuación de A. El espacio de A va a ser igual al espacio inicial de A, que parte en 0, más, ¿por qué? Porque va hacia la derecha, la velocidad de A, que sería 16,67, por el tiempo que está A desplazándose. Vamos a ver con el de B. B, el espacio en el que se va a encontrar B, va a depender de su posición inicial. La posición inicial de B es de 4000 y tendríamos que esto es 4000 menos, importantísimo este menos, porque se desplaza hacia la izquierda. Y al desplazarse hacia la izquierda, esa velocidad la vamos a poner negativa. ¿Qué velocidad lleva B? 5,56. Bueno, pues menos 5,56 por el tiempo de B. Ya tenemos lo más chungo. Identificar las posiciones iniciales y que las velocidades cuáles son positivas y cuáles son negativas. ¿Qué os he dicho yo aquí? Que el espacio de A es igual al espacio de B. Tengo el espacio de A, tengo el espacio de B. ¿Qué voy a hacer? Igualarlos. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. 16,67 tiempo de A va a ser igual a 4000 menos 5,56 tiempo de B. Vale, parece que nos estamos acercando a una ecuación de primer grado, donde tenemos tiempo de A y tiempo de B, pero hay dos incógnitas. ¡Ojo! Pero nosotros hemos sacado anteriormente con esta de aquí que el tiempo de B es el tiempo de A más 15. Así que ahora, donde haya tiempo de B, vamos a poner lo que vale, que para algo le hemos dedicado unos segundos al empezar nuestro planteamiento. A ver que no consigo el borrador. 56. Tiempo de B, tiempo de A, más 15. Ya está, ahora ya sí que tenemos nuestra ecuación de primer grado. Nos queda hacer esta distributiva, 16,67 tiempo de A es igual a 4000. Cuidado con los signos, menos por más, menos 5,56 tiempo de A y menos por más, menos. Y ahora hacemos este 5,56 por 15 y nos sale 83,4. Ahora, todo lo que tiene A un lado y el resto se queda en el otro. 16,67 tiempo de A más 5,56 tiempo de A va a ser igual a 4000 más, perdón, que no he puesto aquí el signo. No, esto es un menos. No había puesto el signo, o sea, os digo antes, cuidado con los signos y no lo pongo. Menos 83,4. Operamos 16,67. Bueno, como tengo este aquí, es muy fácil. 4083,4 y ahora sumamos estos dos. 16,67 más 5,56 es 22,23 tiempo de A. Ahora ya, tiempo de A va a ser igual a 4083, todo esto lo vamos a calcular en segundos, ¿vale? Ya sabéis que estamos con unidades del sistema internacional. 4083,4 entre ANS y sale que A está desplazándose 183,68 segundos. Ese sería el tiempo que se está desplazando A. Si me dicen cuánto tiempo ha estado B, pues ya sabemos que el tiempo de B será igual a estos 183, sumarle 15, que es 198,68 segundos, ¿vale? 83 más 15, pues 98, ¿vale? En caso de que nos dijeran, ¿cuánto tiempo está B moviéndose? Pues bueno, 198 segundos. Y A, 183. ¿Qué hacemos ahora? Nos venimos aquí, porque nos dice, ¿y a qué distancia se van a encontrar? Vamos a hacer la distancia con respecto al punto A. Muy bien. La distancia de A, el espacio desde A, el espacio final de A, va a ser igual a 16,67 por el tiempo de A. Ahora sí que tenemos que tener en cuenta que si estamos con A, tenemos que coger el tiempo de A.
por 183,68. Así que el espacio en el que se encuentra A por 16,67 se queda a 3062,1 metros de A. ¿Qué nos dicen? ¿Y a qué distancia está de B? Pues el espacio de B, tener en cuenta que es muy fácil. Si en total hay 4000 y A, este espacio de A es 3062, con respecto a B serán esos 4000 que hay de distancia menos estos 3062. Y hemos calculado ya todo lo que nos podrían preguntar. ¿A qué distancia de A? ¿Qué distancia de B? ¿Qué tiempo recorre A? ¿Cuánto tiempo está B? Así que ahora estos 4000 le restamos y está a una distancia de 937,91 metros, 9, ¿vale? Si queréis, para dejarlo y que quede perfecto, con respecto a la posición del pueblo B. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte podido ayudar y verte en el siguiente. Venga, hasta luego.